Bueno, este tema y otro tema. El caso Ayotzinapa, ¿por qué? Porque se ha informado que el ejército tenía información precisa en tiempo real de lo que estaba pasando al momento que estaban secuestrando a los estudiantes de la Normal Isidro Burgos en Iguala. Alberto Guerrero Baena es consultor especializado en políticas de seguridad, policía, justicia y movimientos sociales. Alberto, gracias. Como siempre, muy buenas noches. ¿Cómo has estado? A ver, está ahí pasmado. ¿Me escuchas, Alberto? ¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches. Gracias. Un saludo para ti. Claro que sí, Javier. Muy buenas noches. Oye, un saludo para ti y para tu auditorio. A ver, un breve comentario. Queríamos saber, primero, ¿qué piensas a la distancia de lo que pasó con los estudiantes del TEC de Monterrey? Y sobre todo, de nuevo el ejército, que viéndolo bien sí sabía lo que estaba pasando. Adelante. Pues más que otra cosa, yo creo que se sentó un precedente legal, tomando en cuenta el tipo de sentencia que de alguna manera se vienen manejando en nuestro país. Por el otro lado, un tema importante será el saber si la propia milicia, en todo caso el ejército, impugnará la sentencia, porque al final de cuentas todavía les queda ese último recurso, pero que sin duda también nos indica el tipo de penalización o en todo caso el tipo de caso que se llevó, porque al final de cuentas este homicidio que sin duda las familias bregaron en contra del sistema político mexicano, en contra del sistema jurídico y por el otro lado en temas de inclusive de acoso. Creo que es importante señalar que supieron resistir estos embates de la propia milicia, del propio ejército, amén de todavía lo que falta, porque al final de cuentas esta sentencia fue por unos delitos, pero al final de cuentas faltan más, como la usurpación de identidad, falta también el tema del uso excesivo de la fuerza, faltan infinidad de delitos que creo que de entrada también se tendrán que juzgar, pero que sin duda nos da un antecedente pleno de lo que pudiera llegarse a dar cuando también la justicia tiene los elementos en mano y sobre todo también tenemos un proceso penal que poco a poco se le van presentando las pruebas y las atenuantes para poder contrarrestar todo aquello que violentaron en todo caso las fuerzas militares. Creo que seguimos un poco con la misma, Alberto, con muchos asuntos de carácter militar. Te digo algo, ¿no? El 20% del presupuesto, parece, todo indica que está ya dedicado a las Fuerzas Armadas. Y a esto agreguemos que surge esta información, que hasta ahora no ha sido desmentida, que en el caso de Ayotzinapa habrían estado los militares en tiempo real sabiendo lo que estaba pasando con todos los estudiantes, particularmente con los 43. Mira, yo creo que era imposible, Javier, que de alguna manera no supieran en tiempo real lo que sucedía, porque al final de cuentas, teniendo la información tanto del C4, teniendo la información en todo caso del propio ayuntamiento de Iguala Guerrero, tanto la policía municipal como la policía estatal, obviamente tendrían que tener esos registros, son alrededor de 500 llamadas las que tienen registradas y que sin duda, pues al no haberse integrado en un inicio a la investigación, nos da esta situación de esta mentira institucional que se ha venido germinando a lo largo de los años y cada vez que le van rascando al caso van surgiendo nuevas situaciones, pero por presiones también de los propios padres de Ayotzinapa y por el otro lado también presiones de la sociedad civil, porque al final de cuentas creo que a todos nos interesaría que se fuera vislumbrado con una solución a este caso, amén de lo que comentabas, Javier, puesto que cada presupuesto que pasa de este gobierno, los militares están teniendo más control, no solamente en el presupuesto, sino también en temas de administración pública, en el tema de la famosa militarización, el tema de la proveeduría que se le da a los servicios de gobierno, y que sin duda pues nos pone en una encrucijada de saber si realmente este gobierno iba a optar por una solución pacífica o una solución militar, que de alguna manera es lo que pues tristemente acerca a muchos gobiernos de izquierda. Muchos gobiernos de izquierda en Latinoamérica y en el mundo han tendido a acercarse a las fuerzas militares y desafortunadamente hemos visto resultados coyunturales que no dan con lo que probablemente se postule como principio de izquierda. Oye, estas dos acciones del ejército que entiendo están muy distanciadas en el tiempo, pero también hemos visto muchas cosas en esta propia administración respecto a lo que han hecho las Fuerzas Armadas o la Guardia Nacional, que tiene 80-85% de integrantes del ejército. ¿Qué pensar con esto y qué pensar con ese 20% y con este fideicomiso que le dan al ejército para
terminar esta obsesiva obra que se llama el Tren Maya con todas las secuelas que va a tener? Mira, aquí lo interesante de todo es que contrarresta desde un inicio con el discurso gubernamental, con el discurso de que en un inicio era mandar a las militares a los cuarteles. Por el otro lado, un tema trascendental, pues fue esta situación, por principio de cuentas, el engaño que se dio con el Parlamento abierto de la Guardia Nacional, donde nos hicieron creer a muchos investigadores y prácticamente a la sociedad civil que la Guardia Nacional iba a ser una policía de carácter civil, lo cual no ha sucedido. Y yo creo que en este sentido, no solamente el 85% del reclutamiento que tiene la Guardia Nacional es un reclutamiento que sea, o en todo caso es un traspaso de militares hacia esa fuerza, sino que también en este sentido no ha habido un reclutamiento de civiles. Esta es una situación que hemos venido analizando desde el propio Observatorio de la Guardia Nacional, todas aquellas cifras que de alguna manera implica el reclutamiento, la selección, la nula capacitación que se les ha dado a los propios militares. Por el otro lado, el tema de las donaciones que se hacen de territorios para la construcción de los cuarteles de la Guardia Nacional, y por el otro lado esta injerencia, como bien lo señalaste, Javier, en el tema de la Administración Pública Federal, porque no solamente es el servicio de proveeduría en cuanto al Tren Maya, en cuanto a los aeropuertos, en cuanto a la hotelería, sino también estamos hablando de una administración pública en materia inclusive de servicios de salud, con la injerencia y la entrada de militares en aspectos como la administración del ISSSTE. Entonces creo que sería fundamental que en todo caso se transparentara toda esta situación, puesto que estos casos, tanto el caso de los jóvenes de Nuevo León, como también el caso del tema de Ayotzinapa, pues sin duda nos da a entender la opacidad en la actuación de las fuerzas militares, y que sin duda pues sabemos perfectamente que el tema de la seguridad es una caja negra, una caja oscura en la cual se pueden echar muchos recursos financieros, pero que sin duda no vamos a ver las justificaciones o en todo caso las comprobaciones de los gastos que se realicen, y eso es algo que de entrada pues en algún momento se prometió por parte de este gobierno, no ha sido cumplido, y pues prácticamente todo ha sido etiquetado como situaciones o obras de seguridad nacional, lo cual sabemos que no es cierto, son obras de interés turístico que sin duda si estuviéramos en otro momento, pues el mismo gobierno que antes fue oposición estaría pidiendo la transparencia de esos recursos. Te mando un gran saludo, Alberto Guerrero Baena. Gracias que estuviste con nosotros, Alberto. Al contrario, Javier, un privilegio. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches.